El funeral de mi abuelo millonario. El funeral de mi abuelo millonario ni siquiera había terminado cuando mis papás, quienes me ignoraron toda la vida, presentaron una demanda para quedarse con todo lo que él me dejó. Recuerdo haberme quedado mirando los papeles, entre la incredulidad y la rabia. Pero la verdadera sorpresa llegó después, dentro de esa fría sala del tribunal en Massachusetts. Mi mamá puso los ojos en blanco apenas me vio entrar, como si ya supiera que iba a ganar. Pero entonces el juez levantó la mirada, se quedó helado y dijo: «Esperen, los cargos son contra ustedes». El murmullo se detuvo al instante. Mis padres me miraron confundidos. No tenían idea de quién era yo realmente ni de lo que llevaba años esperando hacer. Crecí en una casa donde el amor se medía con silencio. Mis padres, Diane y Scott Morrison, vivían a 2 estados de distancia, pero bien podían haber estado en otro planeta. Eran de esos que mandan postales en lugar de hacer llamadas, que solo aparecen en Navidad si hay cámaras cerca. Cuando tenía 3 meses, me dejaron con mis abuelos solo por unas semanas. Esas semanas se convirtieron en décadas. Mi primer recuerdo no es el perfume de mi mamá ni la voz de mi papá. Es la cocina de mi abuela Ellen, el olor a mantequilla derritiéndose, el golpe suave de su cuchara de madera contra el tazón, y su risa cuando tiraba chispas de chocolate por todos lados. Las mejores galletas siempre tienen de más, decía. Ella nunca me regañó, nunca suspiró como si yo fuera una carga. Para ella, yo era suficiente. Mi abuelo, el juez William Parker, era un hombre hecho de disciplina y bondad. Cada tarde llegaba del juzgado aún con la toga puesta, dejaba el maletín y preguntaba: «¿Qué aprendió hoy mi abogada favorita en entrenamiento?». Yo le enseñaba mis dibujos con crayones, y él los revisaba como si fueran documentos legales. Pensaba que todas las familias eran así, hasta que entré a la escuela. Los demás niños tenían a sus padres en los partidos de fútbol, en las obras de teatro, en las reuniones escolares. Yo tenía 2 sillas vacías y a una abuela que aplaudía el doble para compensar. Cuando preguntaba por qué mis padres no venían, mi abuela respondía: «Están ocupados con cosas importantes, cariño». Quise creerle. Pero incluso a los 7 años, sentía esa grieta entre nosotros hacerse más grande, como una pared que nadie quería reparar. Las pocas veces que sí venían, siempre era igual. Diane llegaba en tacones de diseñador, me daba un beso al aire y pasaba toda la visita mirando su teléfono. Scott se quedaba afuera tocando el claxon para que se apurara. Aprendí pronto que fingir era su tradición familiar favorita. Mis abuelos jamás hablaron mal de ellos. El abuelo solía decirme: «La justicia no es venganza, Ava, es estar presente». Y él siempre estuvo presente, en cada raspón, en cada feria de ciencias, en cada foto de graduación. Cuando en la escuela hablaban de herencias o negocios familiares, yo no pensaba en dinero. Pensaba en su voz leyéndome historias antes de dormir, sacadas de revistas jurídicas, en el zumbido constante del calentador viejo de su oficina, y en cómo sus ojos se ablandaban cada vez que mi abuela reía. Ahora lo entiendo con claridad: el amor no se promete, se demuestra. La ausencia también es una elección. Así que cuando murió, y su testamento reveló que me había dejado todo, no fue la avaricia lo que enfureció a mis padres. Fue la verdad. El dinero no los humilló. La verdad sí. Y preferían destruirme antes que enfrentar lo que habían hecho. La primera grieta apareció un gris día de Acción de Gracias, cuando tenía 18 años. Regresé de la universidad para sorprender a la abuela. Estaba en el jardín, con las rodillas hundidas en la tierra, plantando bulbos de tulipán aunque el suelo ya estaba medio congelado. «La primavera vale la espera», sonrió. Al caer el sol, se fue. Cayó entre los rosales que tanto amaba. Encontré al abuelo horas después, aún sentado, sosteniendo sus guantes de jardinería. No lloró. Solo miraba la tierra, susurrando su nombre como si fuera a responderle. La enterramos 3 días después. Mis padres llegaron tarde, se fueron antes del velorio y jamás volvieron a llamar. Ese fue el día que dejé de inventarles excusas. Después de eso, los domingos se volvieron sagrados. El abuelo y yo cocinábamos juntos su famoso potro ust y mis galletas quemadas, y hablábamos de la ley, la verdad, y cómo la gente se esconde tras las apariencias. La ley revela quiénes son en realidad, Ava, me dijo una vez. Les quita la máscara. No sabía entonces cuán literal sería esa lección. Pasaron los años. Me gradué de Derecho, me convertí en fiscal, y el abuelo estuvo ahí en cada logro, con su orgullo tranquilo de siempre. Mis padres mandaron una tarjeta de 2 líneas. Buen trabajo. Estamos orgullosos.
Esa era su versión del amor. Luego, a los 87 años, el abuelo murió mientras dormía. La casa se sintió más fría sin él, como si las paredes extrañaran su voz. En la lectura del testamento, esperaba que me dejara tal vez sus libros o su reloj, algo simbólico. Pero el abogado me entregó todo: la casa de Brooklyn, sus ahorros, sus inversiones, más de $3 millones, y una carta sellada dirigida solo a mí. Decía: esto te lo ganaste, no por sangre, sino por presencia. Apreté esa carta tan fuerte que me temblaron las manos. Por fin, validación. No riqueza, sino verdad. Pero luego vino la tormenta. 30 días después, Thomas, mi colega y mejor amigo, me llamó desde su oficina. Su voz sonaba demasiado cuidadosa. «¿Presentaron algo, Ava?» «¿Presentaron qué?» «Tus padres. Una demanda. Dicen que lo manipulaste». Me reí. «¿Qué? ¿Qué engañé a mi propio abuelo?» «Te acusan de haber controlado a un anciano para quedarte con su dinero». Esa risa se me convirtió en un nudo en la garganta. Por supuesto. Era típico de ellos. Esa noche manejé hasta Brooklyn, abrí el estudio del abuelo y encontré una carpeta marcada simplemente pagos. Dentro había décadas de registros, transferencias mensuales a mis padres, con notas escritas por él cada vez que pedían más dinero. Diane solicita aumento. El negocio de Scott volvió a fallar. Página tras página, más de $800,000 en total. Él sabía que este día llegaría. Me había preparado. Me quedé ahí, en la oscuridad, con los papeles extendidos sobre el escritorio, y susurré: «Si los viste tal como eran, ¿verdad, abuelo?» La rabia me ardía por dentro, lenta y fría. Querían arrastrarme a los tribunales. Perfecto, el juicio que lo cambiaría todo. Por fin iban a conocer a la mujer que ellos mismos habían creado. Thomas me advirtió que la demanda se pondría fea, pero ni él imaginó hasta dónde llegarían. En menos de una semana empezaron a aparecer los titulares en los periódicos locales. Hija acusada de manipular a juez retirado. Aún no revelaban mi nombre, pero ya sentía los murmullos en los pasillos del tribunal. Los mismos colegas que antes me saludaban con respeto ahora bajaban la mirada al cruzarse conmigo. Recuerdo esa noche en mi oficina, sola, con la única luz de mi lámpara y el ruido lejano de la ciudad filtrándose por la ventana. En la pantalla, las copias escaneadas de la demanda, páginas y páginas de mentiras disfrazadas de dolor. Ava Morrison ejerció influencia indebida sobre su anciano abuelo para obtener control de su patrimonio. Así me habían pintado, como una depredadora. Mis propios padres. Por un instante, casi creí su versión. Eso hace la familia a veces. Te convence de que tú eres el villano por atreverte a poner límites. Cerré la laptop. Me temblaban las manos. Tomé la caja que había traído de la casa del abuelo y la abrí. Dentro estaban los comprobantes, los recibos, las cartas, los mensajes que él guardó con meticulosa precisión. Pruebas de 20 años de silencio disfrazado de dependencia. Desparramé todo sobre el piso. Facturas, resúmenes de transferencias, cartas de mi madre pidiendo solo un poco más, promesas que nunca se cumplieron. Cada página era una confesión. Y el abuelo las había conservado todas, ordenadas, etiquetadas, con fecha. Mi pulso se fue calmando. El caos en mi pecho se transformó en algo más frío, más preciso. A la mañana siguiente, Thomas entró a la oficina y me encontró sentada en el suelo, rodeada de montones de papeles. «Supongo que vamos a la guerra», le dije en voz baja. Él miró los documentos, luego me miró a mí. «¿De verdad quieres hacerlo?» «No quiero», respondí. «Pero ellos sí. Solo les estoy dando lo que pidieron». Esa semana construimos el caso pieza por pieza. Testigos, líneas de tiempo, copias de cada transferencia, notas escritas a mano por el abuelo, correos electrónicos, exámenes médicos que demostraban que estuvo lúcido hasta el final. No era venganza. Era precisión. El tipo de justicia en la que él me enseñó a creer. Aún así, las noches eran lo peor. Había una parte de mí, la parte que seguía siendo hija, que deseaba que se detuvieran, que se disculparan, que recordaran que yo también era su sangre. Pero esa esperanza había muerto hacía mucho tiempo, entre cumpleaños sin respuesta y graduaciones olvidadas. Cuando llegó el día del juicio, el miedo ya no existía. En su lugar había algo más firme, resolución. Ellos querían enfrentarme en un tribunal. Lo que no sabían era en qué tribunal estaban entrando. Aquella mañana, Boston amaneció envuelta en neblina. Las calles brillaban como vidrio roto, y mi reflejo en la ventana del juzgado parecía el de una desconocida más que el de una hija.
Dentro, el piso de mármol amplificaba cada uno de mis pasos, firmes, medidos. Sentía las miradas, los murmullos. «Es ella», susurraban, «la nieta, la que están demandando». Cuando empujé las puertas de la sala, el aire estaba cargado de perfume y tensión. Mi madre estaba sentada en la primera fila. Cabello perfecto, labios pintados en un rosa suave, el tipo de color que pretende decir inocente. Levantó la vista, me vio y rodó los ojos. Ese mismo gesto ensayado que usaba cuando tenía 6 años, y le tiraba jugo encima a su abrigo caro. Mi padre miraba al suelo, como si la invisibilidad pudiera salvarlo. Entonces el juez Brennan levantó la mirada. Por un momento su rostro fue neutro, profesional. Pero luego su expresión cambió, el reconocimiento se le congeló en los ojos. «Esperen, los cargos son contra ustedes», dijo sin pensarlo, antes de corregirse rápidamente. El silencio cayó sobre la sala. Incluso mi madre dejó de fingir. El juez se aclaró la garganta, ajustó sus lentes y dijo con voz firme: «Procedan». Palmer, el abogado de mis padres, se levantó primero. Su voz era suave, entrenada, el tono de quien ha contado muchas mentiras con una sonrisa, el veredicto. Los gestos teatrales de Palmer llenaban la sala. Ya conocía bien su tipo, de esos abogados que creen que el encanto puede reescribir los hechos. «Su señoría», empezó, con voz de actor trágico. «Este caso es una tragedia. Una hija devota, injustamente excluida del testamento de su padre por una nieta manipuladora que aprovechó el dolor de un anciano». Extendió la mano hacia mi madre. Diane se secó los ojos con un pañuelo que seguramente había combinado con su atuendo. «El juez Parker adoraba a su hija», continuó Palmer, «pero en sus últimos años estaba vulnerable, confundido, aislado. Mi clienta, la señora Morrison, fue privada de la oportunidad de reconciliarse. En cambio, el patrimonio de su padre fue desviado injustamente. Yo me quedé sentada, con las manos entrelazadas, escuchando. Ni siquiera me subió el pulso. Había enfrentado a hombres así toda mi carrera, expertos en convertir mentiras en poesía. Podía oler la falsedad antes de que la tinta se secara. Cuando terminó, Thomas se levantó. Sin dramatismo. Solo autoridad tranquila. «Su señoría», dijo, «las pruebas demostrarán que el juez William Parker estaba en pleno uso de sus facultades y actuó con total claridad en sus decisiones. También demostrarán que los demandantes, la señora y el señor Morrison, recibieron más de $800,000 de él durante 20 años, mientras lo visitaban menos de una vez por año». Un murmullo recorrió la sala. La calma fingida de mi madre se resquebrajó apenas un poco. Palmer la llamó al estrado. Ella se acomodó el saco, alisando arrugas imaginarias. «Él lo era todo para mí», empezó, con una voz temblorosa tan ensayada que casi sonaba falsa. «Amaba profundamente a mi padre. Hablábamos seguido, pero después de que murió su esposa, se alejó de todos». Thomas se puso de pie para el contrainterrogatorio. Su tono era educado, pero quirúrgico. «Señora Morrison, según el calendario de su padre, usted lo visitó 4 veces durante el primer año de vida de su hija, Navidad, Pascua, su cumpleaños y un sábado de julio. ¿Es correcto?» Ella apretó los labios. Era joven, no recuerdo las cifras exactas. Thomas levantó una carpeta, los registros de pagos. Su padre documentó cada visita junto con las transferencias mensuales hacia usted y el señor Morrison. Más de $800,000 en total. ¿Podría explicar por qué un hombre supuestamente manipulado continuaría enviando dinero voluntariamente por 2 décadas? Su voz se quebró. «Quería ayudarnos». Thomas asintió. «Sí, los ayudó, pero solo económicamente. Emocionalmente estuvo solo. Físicamente también. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre antes de que muriera?» Silencio. Ella miró a mi padre, quien bajó la cabeza. 3 años antes de su muerte, dijo Thomas. En su cumpleaños número 84. 90 minutos, sin pastel, sin fotos. ¿Es correcto? Ella tragó saliva. Sí. Thomas hizo una pausa apenas suficiente para que la verdad doliera. Entonces, el hombre al que dice amar murió creyendo que su hija estaba demasiado ocupada para visitarlo. Y hoy usted está aquí afirmando que su fortuna le corresponde. Objeción. Saltó Palmer. Argumentativo. Se sostiene, dijo el juez Brennan con voz baja, aunque sus ojos seguían fijos en mi madre. Luego fue el turno de mi padre. Scott subió al estrado con las manos temblorosas. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Thomas fue directo. «Señor Morrison,
¿Asistió usted a la graduación de preparatoria de su hija? No. Estábamos de viaje. ¿Y a la de la universidad? Titubeo. Tampoco. Thomas proyectó una foto en la pantalla. Yo, con birrete y toga, el abuelo en primera fila, aplaudiendo. El silencio se volvió pesado. Usted no estuvo, dijo Thomas. Pero él sí. Lo miré, y la garganta se me apretó. No por tristeza, sino por orgullo. Palmer hizo su último intento. Su señoría, el dolor nubla el juicio. Mis clientes amaban a su padre. Fueron víctimas de manipulación. El juez asintió lentamente. Escuchemos a la demandada. Me levanté. El sonido de mis tacones contra el piso retumbó como una cuenta regresiva. Levanté la mano derecha, presté juramento y me senté. Thomas me miró. Señorita Morrison, ¿puede contarnos sobre su relación con su abuelo? Volteé directo hacia mi madre. Él me crió. Me enseñó a decir la verdad, aunque doliera. Palmer intervino rápido. ¿No es cierto que usted se benefició económicamente de esa relación? Sí, respondí. Pero no de la forma en que usted lo insinúa. Me dio algo que no se puede comprar, constancia. Él siempre estuvo ahí. ¿Lo animó usted a excluir a su hija del testamento? Lo miré a los ojos. Si lo que quería era una herencia, desperdicié mucho tiempo cenando con un anciano en lugar de hacer contactos. No buscaba dinero. Buscaba familia. La única que me quedaba. La sala entera se quedó en silencio. Ni siquiera Palmer pudo responder. Thomas entregó al juez la carta sellada que el abuelo me había dejado. Brennan la leyó en silencio. Su rostro se suavizó. Esta carta habla por sí sola, dijo finalmente. El tribunal determina que el testamento del juez Parker refleja sus verdaderas y deliberadas intenciones. No hay evidencia de manipulación ni de incapacidad. La demanda queda desestimada. Los costos legales, a favor de la demandada. El mazo golpeó la mesa. Caso cerrado. Mi madre soltó un jadeo, como si le hubieran robado el aire. Mi padre se desplomó en su silla. Cuando la sala se vació, ella se me acercó, temblando. Ava, por favor, ¿podemos hablar? La miré. La misma mujer que una vez me dejó y nunca volteó atrás. ¿Hablar de qué, Diane? Soy tu madre. Negué con la cabeza. No, tú solo me diste la vida. Mi madre fue Ellen Parker. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no sentí nada. Solo claridad. Caminé hacia la puerta. Las luces del tribunal se reflejaban en el mármol, y por primera vez en años, sentí como el peso se desvanecía. Nunca supieron quién era realmente, susurré. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro. Bajé los escalones del juzgado con el eco de mis tacones marcando el final de una historia. El cielo estaba plateado, el color previo a la nieve. Los reporteros esperaban abajo, micrófonos listos como armas diminutas. Caminé entre ellos sin detenerme. Sin declaraciones, sin discursos. Solo el sonido de mis pasos cortando el ruido. Ya en el auto, solté el aire por fin. El silencio no se sentía vacío. Se sentía merecido. El abuelo solía decir. La justicia puede ser lenta, pero siempre llega a tiempo. Tenía razón. Solo tardó 32 años. Las semanas después del juicio fueron tranquilas. Mis padres desaparecieron de los titulares, de mi vida, de todo. Sin llamadas, sin disculpas. Solo silencio, el idioma que siempre hablaron mejor. Pero esta vez, ya no dolía. 3 años después, estaba de pie detrás del mismo estrado donde alguna vez se sentó mi abuelo. Ahora llevaba su toga. Jueza Ava Morrison, 39 años, la más joven en la historia de Massachusetts. El primer día toqué el mazo de madera que él me dejó y susurré. Lo logramos, abuelo. Pasaron los años. Llegaron los ascensos, y con ellos, la paz. A los 60, me retiré. Mi última visita fue al cementerio de Mount Auburn, donde los tulipanes florecían alrededor de 2 lápidas, William y Ellen Parker. Me arrodillé y planté unos nuevos bulbos junto a ellos. Tenías razón, dije suavemente. La familia no se define por la sangre, sino por quien está presente. Y mientras el viento movía las hojas, casi pude escuchar su risa otra vez. Tranquila, orgullosa, libre. La familia no se escribe en la sangre. Se demuestra con presencia. Aprendí eso demasiado tarde para salvar a mis padres, pero justo a tiempo para salvarme a mí.